Prepárate para una inversión profunda en la vida de uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la historia, Alejandro Magno. Hoy vamos a intentar mirar más allá de las leyendas, usando la Wikipedia en español como guía para descubrir una visión más completa de este hombre que cambió el mundo antiguo. Exacto. Lo que buscamos en esta inmersión es ir más allá de la imagen del conquistador invencible y adentrarnos en las complejidades de su personalidad, sus motivaciones y el impacto real que tuvo en la historia. Tenemos extractos de la Wikipedia en español sobre Alejandro Magno centrándonos en su vida, sus conquistas y su legado. ¿Qué te parece si comenzamos con sus primeros años? Me parece perfecto. Alejandro nació en un mundo de poder y ambición como hijo del rey Filipo II de Macedonia. Desde su nacimiento estuvo rodeado de una atmósfera de triunfo, ¿no crees? Sin duda. Su padre transformó Macedonia de un reino marginal a una potencia militar. Y su madre, Olimpia, era una mujer de gran carácter y ambición. Es fácil imaginar cómo esta educación influyó en él. Totalmente. Alejandro heredó la inteligencia estratégica de su padre y la férrea voluntad de su madre. Y no podemos olvidar la influencia de su tutor, Aristóteles, quien le inculcó el amor por la filosofía, la literatura y las ciencias. Imagínate tener a uno de los mayores filósofos de la historia como maestro. ¿Cómo crees que esta formación intelectual impactó en su visión del mundo y en su forma de gobernar? Creo que fue fundamental. Aristóteles le proporcionó una visión amplia del mundo, despertando su curiosidad por otras culturas. Esto se refleja en su posterior política de fusión entre griegos y persas, por ejemplo. Hablando de su juventud, hay una anécdota que me parece fascinante. Con solo 12 años, Alejandro doma a Bucéfalo, un caballo salvaje que nadie había podido controlar. Podríamos ver esto como un presagio de su futura grandeza. Es una interpretación interesante. Bucéfalo se convierte en su compañero inseparable en las campañas, un símbolo de su capacidad para dominar lo indómito. Pero también nos habla de su carácter, de su determinación para superar cualquier obstáculo. Alejandro se convierte en rey con tan solo 20 años tras el asesinato de su padre. Un momento crucial en su vida, ¿no? ¿Cómo crees que este ascenso al poder tan temprano influyó en su personalidad? Sin duda marcó un antes y un después. Alejandro se vio obligado a madurar rápidamente y a tomar decisiones difíciles desde muy joven. Tuvo que enfrentarse a rebeliones en Grecia, demostrando una firmeza que algunos considerarían crueldad. Por ejemplo, la destrucción de Tebas, una ciudad que se rebeló contra su autoridad. Un acto brutal, sin duda. Pero también sabemos que perdonó la casa del poeta Píndaro, mostrando respeto por la cultura. ¿Qué nos dice esto sobre la complejidad de su carácter? Es un ejemplo de la dualidad que encontramos en Alejandro, capaz de una gran firmeza y de actos de clemencia. Algunos historiadores interpretan esto como una estrategia para ganarse el favor de los intelectuales, pero también podría reflejar una genuina admiración por la cultura. ¿Tú qué piensas? Es una pregunta difícil. Creo que hay elementos de ambas cosas. Por un lado, Alejandro era un estratega brillante, consciente del poder de la propaganda. Por otro lado, su formación intelectual le hacía apreciar el arte y la cultura. Con Grecia bajo su control, Alejandro pone su mirada en el objetivo que su padre le había legado: la conquista del imperio persa. Un imperio inmenso, rico y poderoso. ¿Crees que estaba realmente preparado para enfrentarse a un desafío tan colosal? Esa es una excelente pregunta. Tenía un ejército bien entrenado heredado de su padre y una ambición desmedida, pero también una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia. Esa combinación de factores fue clave para su éxito, pero también lo llevaría a cometer errores. Exacto. Y esos errores, esas contradicciones son las que hacen que Alejandro Magno sea un personaje tan fascinante y enigmático aún hoy. Pasemos entonces a sus campañas militares, a su ascenso como conquistador del mundo. ¿Qué te parece si comenzamos por su entrada en Asia Menor, el primer paso hacia el corazón del imperio persa? Su entrada en Asia Menor fue como una tromba. Con un ejército relativamente pequeño comparado con las inmensas fuerzas persas, Alejandro cruza el Helesponto en el año 334 AC. Es un momento que cambia la historia para siempre. Es increíble pensar en la audacia de este joven rey lanzándose a la conquista de un imperio que parecía invencible. ¿Cuáles fueron sus primeras victorias en esta campaña? Sus primeras victorias fueron aplastantes. La batalla del Gránico, por ejemplo, fue una demostración de su genio militar. Con tácticas innovadoras y una valentía temeraria, Alejandro desbarató al ejército persa, abriéndose paso hacia el corazón de Asia Menor. Ciudades como Éfeso y Mileto caen bajo su control, muchas de ellas recibiéndolo como un libertador del yugo persa. ¿Cómo crees que logró ganarse el apoyo de la población local? Alejandro era un maestro de propaganda. Sabía cómo presentarse ante los pueblos conquistados. Se mostraba respetuoso con sus costumbres. Incluso adoptaba algunos de sus símbolos, como vemos más adelante en Egipto.
En el fondo, comprendía que un imperio no se sostiene solo con la fuerza, sino también con la lealtad de sus súbditos. Y hablando de propaganda, la Wikipedia menciona un detalle curioso. Alejandro solo permitía que 3 artistas reprodujeran su imagen: el escultor Lisipo, un orfebre, y el mismísimo Apeles, el pintor más famoso de la antigua Grecia. Exacto. Alejandro controlaba cuidadosamente su imagen pública construyendo una aura de heroísmo y divinidad. Es fascinante cómo entendía el poder de la imagen en una época en la que no existían los medios de comunicación modernos. Tras asegurar a Asia Menor, Alejandro se dirige hacia el corazón del imperio persa. ¿Qué nos puedes contar sobre su encuentro con el rey Darío III? El encuentro con Darío III se produce en la batalla de Isos en el 333 a.C. Imagínate, un ejército persa inmenso con carros de guerra, elefantes, miles de soldados, frente a un ejército macedonio mucho más pequeño. Las fuentes hablan de una desproporción abrumadora. ¿Cómo logró Alejandro vencer a un enemigo tan superior en número? Una vez más, su genio táctico fue decisivo. Alejandro aprovechó el terreno a su favor, desbaratando las líneas persas con una combinación de infantería pesada y caballería ágil. La falange macedonia, con sus largas lanzas, actuaba como un muro impenetrable, mientras que la caballería liderada por el propio Alejandro atacaba los flancos y la retaguardia del ejército persa. Una estrategia brillante que le da la victoria. Y además en esta batalla ocurre algo inesperado. Darío de Soro huye del campo de batalla, dejando atrás no solo sus tesoros, sino a su propia familia. Su madre, su esposa y sus 2 hijas. Es un momento crucial. Alejandro se encuentra con la familia del rey persa en su poder. ¿Qué hace? Las trata con respeto. Les asegura que no tiene nada en contra de ellas, que su lucha es únicamente por el dominio de Asia. Un gesto que revela su inteligencia política. Sabía que maltratar a la familia real solo generaría más resistencia a su conquista. Y años más tarde, como parte de su política de fusión entre culturas, se casa con Barsine, una de las hijas de Darío. Un matrimonio que simboliza su deseo de integrar a los persas en su nuevo imperio. Es una de las grandes paradojas de Alejandro. El conquistador que busca unificar a los pueblos, que sueña con un imperio donde griegos y persas convivan en armonía. ¿Crees que era un ideal sincero o una simple estrategia para consolidar su poder? Es difícil saberlo con certeza. Quizás había algo de ambas cosas en su visión. Lo cierto es que Alejandro estaba fascinado por la cultura persa. Adoptó muchas de sus costumbres, incluso se vestía como un rey persa en ocasiones. Y no olvidemos que tras la muerte de Darío, Alejandro lo entierra con todos los honores como un rey legítimo, un gesto de respeto hacia un adversario digno. Tras Isos, Alejandro continúa su avance hacia el sur, asegurando el control del Mediterráneo oriental. Se enfrenta a asedios difíciles como el de Tiro, una ciudad fenicia que resiste durante meses. El asedio de Tiro es una prueba de la tenacidad de Alejandro, de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Para tomar la ciudad, construye una calzada sobre el mar y utiliza máquinas de asedio de última generación. Es un ejemplo de su ingenio militar y de su determinación para alcanzar sus objetivos. Y tras la caída de Tiro, Alejandro se dirige hacia Egipto, un territorio rico y estratégico que se rinde sin apenas resistencia. ¿Por qué esa rendición tan fácil? Los egipcios veían a Alejandro como un libertador del dominio persa que había sido opresor y despótico. Alejandro supo aprovechar ese sentimiento y se presentó como un nuevo faraón, un rey justo y poderoso que traería prosperidad a Egipto. Para ganarse el favor de los egipcios, Alejandro se deja coronar como faraón adoptando los títulos y rituales de la realeza egipcia. Una jugada maestra. Y además aprovecha su estancia en Egipto para fundar una ciudad que llevará su nombre y que se convertirá en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo, Alejandría. Alejandría, una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas, un símbolo de la visión universalista de Alejandro. Un lugar donde convergían sabios, comerciantes, artistas de todo el mundo conocido. Tras Egipto, el escenario se prepara para el enfrentamiento final con Darío III, la batalla de Gaugamela. Una batalla legendaria que decidirá el destino del imperio persa, y que analizaremos en detalle en la próxima parte de nuestra inmersión. Gaugamela, un nombre que evoca imágenes de ejércitos chocando, de un duelo entre 2 mundos. ¿Recuerda las cifras que mencionamos antes? Darío III había reunido un ejército colosal con tropas de todas partes de su vasto imperio. Es difícil imaginar la escala de esa batalla. Las fuentes clásicas hablan de cientos de miles de soldados persas, carros de guerra con hojas afiladas, elefantes de guerra, una verdadera marea humana dispuesta a detener el avance de Alejandro. Y frente a esa marea, el ejército macedonio, disciplinado y aguerrido, pero muy inferior en número. ¿Cómo lograr la victoria en esas circunstancias? Ahí es donde vemos el verdadero genio de Alejandro como estratega. ¿Qué hizo diferente en Gaugamela? ¿Qué tácticas le permitieron vencer a un enemigo tan superior en fuerza bruta? Alejandro comprendió que no podía enfrentarse a los persas en un choque frontal. Tenía que ser más astuto, más ágil. Dividió su ejército en 2 alas, una defensiva y otra ofensiva. La falange macedonia, con sus largas picas, formó un muro impenetrable en el centro, atrayendo el ataque principal de los persas. Y mientras los persas se estrellaban contra ese muro, Alejandro,
al mando de la caballería de élite, los heteroi, realizó una maniobra sorprendente. Exacto. En vez de enfrentarse a la caballería persa en los flancos, como era habitual, Alejandro lideró una carga directa contra el centro del ejército persa, buscando alcanzar al propio Darío III. Una apuesta arriesgada. Si fallaba, quedaría rodeado por el enemigo. Pero Alejandro confiaba en la velocidad y la disciplina de su caballería. La carga fue imparable. Los hetairois, armados con lanzas y espadas, abrieron una brecha en las líneas persas, sembrando el caos y la confusión. Darío III, viendo que la batalla estaba perdida, huyó una vez más. Gaugamela marca el fin del imperio persa. Babilonia, Susa, Persépolis. Las grandes ciudades del imperio caen en manos de Alejandro. Y es en Persépolis, la antigua capital ceremonial de los persas, donde ocurre un episodio polémico, la quema del palacio real. La quema de Persépolis es uno de los acontecimientos más debatidos de la vida de Alejandro. ¿Fue un acto de venganza, de destrucción gratuita, o tuvo una motivación más profunda? ¿Qué dicen las fuentes al respecto? ¿Hay alguna explicación convincente para este acto? Las fuentes son ambiguas. Algunos historiadores creen que fue un acto deliberado, una forma de humillar a los persas y vengar la destrucción de Atenas por parte de Jerjes X siglos atrás. Otros sugieren que pudo ser un accidente, un incendio provocado por la habilidad de los soldados durante una celebración. En cualquier caso, la quema de Persépolis se convierte en un símbolo de la destrucción que acompaña la guerra, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas son vulnerables a la violencia y al caos. Tras la caída del imperio persa, Alejandro continúa su avance hacia el este, penetrando en Asia Central y llegando hasta las fronteras de la India. Es increíble pensar en la extensión de sus conquistas. Alejandro creó uno de los imperios más grandes de la historia antigua, abarcando territorios que iban desde Grecia hasta el río Indo. Pero su ambición no tenía límites. Quería llegar hasta el fin del mundo, conquistar todo lo que se pusiera a su paso. ¿Y qué lo detuvo? ¿Por qué no siguió avanzando hacia el este? En la India, Alejandro se enfrenta a un nuevo tipo de enemigo. Los poderosos reinos del norte de la India con ejércitos numerosos y elefantes de guerra que atemorizaban a los macedonios. Además, tras años de campañas incesantes, el ejército de Alejandro estaba exhausto, nostálgico, deseoso de volver a casa. Exacto. Y en el río Éufrates, en el actual Pakistán, se produce un motín. Los soldados se niegan a seguir avanzando. Alejandro, enfrentado a la rebelión de sus propias tropas, se ve obligado a dar marcha atrás. El motín del río Éufrates marca el final de las conquistas de Alejandro. A partir de ese momento, se centra en consolidar su vasto imperio, en administrar los territorios conquistados, en fundar ciudades, en promover el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Pero su tiempo se acaba. En el año 323 Cisia, con solo 32 años, Alejandro Magno muere en Babilonia en circunstancias misteriosas. Las causas de su muerte siguen siendo un enigma para los historiadores. Enfermedad, envenenamiento, una combinación de factores. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que su muerte prematura cambia el curso de la historia. El imperio que había forjado con su espada se fragmenta en reinos rivales, gobernados por sus generales, los diádocos. Comienza una nueva era, el periodo helenístico, una época de fusión cultural entre el mundo griego y el mundo oriental. Alejandro Magno deja atrás de sí un legado complejo y contradictorio. Fue un conquistador implacable, un genio militar, un visionario que soñó con un imperio universal, pero también fue un hombre de grandes pasiones, capaz de actos de crueldad y de generosidad. Su vida y sus hazañas han inspirado a artistas, escritores, políticos y pensadores durante siglos. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué aspectos de la historia de Alejandro te parecen más relevantes hoy en día? Es una pregunta difícil de responder. Creo que la vida de Alejandro nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre la ambición desmedida, sobre el impacto de la violencia en la historia, y también sobre la capacidad del ser humano para soñar con un mundo mejor, para buscar la unión entre pueblos y culturas diferentes. Y lo más importante, creo yo, es que la historia de Alejandro nos recuerda que el pasado no es algo fijo e inmutable, sino que está sujeto a interpretaciones, a debates, a nuevas perspectivas. Exacto, te animamos a que sigas explorando la historia de Alejandro Magno, a que consultes otras fuentes, a que te formes tu propia opinión sobre este personaje tan fascinante y enigmático. Y hasta aquí nuestro recorrido por la vida de Alejandro Magno. Esperamos que te haya gustado esta inmersión en la historia. Hasta la próxima.